¿Cómo vamos, hermano? Esta es una guía gratis para que mejores tus habilidades sociales, que es un módulo que está en mi curso Tímida Social, por si quieres cambiar tu vida y ser alguien completamente diferente y ser más social. Está acá abajo por si quieres comprarlo y quieres echarle un vistazo. Pero nada, hermano, disfruta de la guía, disfruta del curso y nada. El contacto visual. Esta es la primera habilidad y creo que una de las más importantes de las habilidades sociales, que realmente te hará parecer una persona más confiada y más social, obviamente. El contacto visual es lo primero que se le nota a una persona que es tímida que no tiene. Incluso ahora mismo a mí me cuesta un poco porque es incluso difícil para alguien social mantener el contacto visual. Pero obviamente no es por timidez, sino es porque se me olvida que también es una forma incluso de carisma. El contacto visual, amigo, te lo juro, es todo. ¿Qué es el contacto visual básicamente? El contacto visual es simplemente mirar, uy, qué ojo de mierda, a la otra persona a los ojos, ¿ok? Y esto, aunque parezca muy estúpido, marcará totalmente la diferencia en tu próxima interacción con una persona, ¿ok? Cuando tú miras a una persona a los ojos, ¿ok? Literalmente le está diciendo a esta persona: te estoy escuchando, estoy acá, estoy atento, soy confiado, te estoy viendo. Eso es lo primero. Y cuando tú tienes un buen contacto visual con una persona, ya sea cuando tú estás hablando, vamos a ver con una persona hablando, o cuando tú simplemente estás escuchando, vas a ser un crack en las conversaciones. Y es lo primero que va a ver a las personas y que les va a gustar a las personas cuando te vean, ¿ok? Entonces, siempre tienes que tener un buen contacto visual con las personas y tienes que irlo mejorando poco a poco. Más adelante te voy a explicar cómo puedes mejorarlo, pero una de las principales formas para mejorarlo es literalmente viendo a las personas a los ojos en la calle. Cuando tú vas a la calle y ves a las personas a los ojos, eso era lo... Ahora a mí no me parece tan complicado, pero seguramente a ti estás pensando en mirar a alguien a los ojos y se te caen las bolas de lo asustado que estás. Te lo aseguro. Y si no, andá y hacerlo. Andá y hazlo porque realmente eso te darás cuenta lo complicado que es cuando eres tímido. Cuando tú estás en la calle y ves a una persona a los ojos, lo primero que haces cuando tienes contacto visual con esa persona es apartar la mirada. Lo primero que haces seguramente. Porque sientes vergüenza y sientes como si te estuviera intimidando. ¿Ok? Y eso es lo primero que hay que cambiar para mejorar tus habilidades sociales. El contacto visual. Entonces la forma para mejorarlo es literalmente, simplemente cuando estés en la calle, practica el puto contacto visual manteniéndole la mirada a la gente. No importa si es hombre, no importa si es mujer. Obviamente, no le estés mirando con unos ojos como si le fueras a robar, pero míralos, manténles el contacto visual hasta que ellos quiten la mirada. Si lo haces con mujeres, clave. Con hombres, bueno, no somos gays, entonces todo bien. Pero igualmente te ayuda a practicar el contacto visual cuando estés en una conversación. Porque eso es lo más clave. Y la ayuda siempre que me sirvió a mí para en una conversación mantener el contacto visual es que cuando estés hablando con una persona, ¿ok? Lo que tienes que hacer es simplemente mirarla a los ojos. Ah, perdón, a un ojo. Solamente un ojo. Porque cuando tú estás hablando con una persona y estás totalmente consciente de que mierda, tengo que hacer contacto visual, estás todo el tiempo mirándole a los ojos, pero es como raro, hermano, te sientes muy extraño, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer para mejorar tu contacto visual cuando estés hablando con una persona es literalmente solamente mirarla a los ojos. Luego tus habilidades sociales, como te digo, la inteligencia social y todo esto va a empezar a trabajar automáticamente. Pero ahora como no tienes una mierda de habilidades sociales, lo que tienes que hacer es mirar a las personas a un solo ojo. ¿Ok? Cuando lo estés haciendo necesito que hagas una cosa. Esto hazlo y practícalo cuando estés con personas. Esto hazlo y practícalo. Ya sabes la primera, practícalo cuando estés en la calle, manteniendo la mirada a la gente. Mientras estés caminando, ¿no? No estés así quieto mirando y manteniendo la mirada a la gente porque van a pensar que o eres raro o los vas a robar. Simplemente ve por la calle, caminando, mira a alguien, mantén la mirada y hazlo hasta que la quite. ¿Listo? Ese es el primero. Y la segunda forma para mejorarla, el contacto visual, es solamente cuando estés hablando con una persona, le mires a un ojo y cuando le mires a un ojo vas a sentir mucha vergüenza. Va a ser muy raro cuando mires a una persona a los ojos y en especial a un ojo, ¿ok? Cuando mires a una persona a un ojo, tienes que empezar a estar presente. La presencia es estar concentrado en el aquí y en el ahora. Cuando tú estás presente y estás concentrado en las sensaciones que tú tienes, una vez que miras un ojo, empezarás a sentir cosas raras. Cosas raras en la panza, cosas raras en el pecho, en la cara, no sé. Vas a empezar a sentir cosas raras.
Y cuando tú empiezas a centrarte en esas sensaciones mientras ves al ojo, vas a empezar a sentirte mucho más cómodo con esa incomodidad, porque te darás cuenta que no es para tanto. Y lo que te digo, el contacto visual es lo más clave para las interacciones sociales, porque no solo te dará mucha más carisma, te verás mucho mejor hablando con personas, te verás mucho más confiado, sino que también serás un muy buen conversador y te verás mucho más social, hermano. Entonces el contacto visual, practícalo de esta forma. Siempre ten en la cabeza mirar a las personas a los ojos porque es lo primero y lo más clave, ¿ok? Hazlo, ve practicándolo y me vas contando cómo vas con eso. Igual más adelante te voy a enseñar cómo puedes aplicar todo lo que te voy a enseñar, digamos, para practicar de la forma correcta, pero es simplemente para que tengas en la cabeza qué mierda tienes que hacer con el contacto visual. Hablemos ahora del lenguaje corporal. Esta es una cosa que mucha gente se complica bastante y es algo, la verdad, bastante innecesario cuando tú te pones a investigar a mucha profundidad esta mierda. Esto simplemente es para las personas, el lenguaje corporal, y cuando tú te pones a investigar que las cosas que tienes que hacer como un hombre alfa, es para las personas que quieren enfocarse únicamente en la comunicación y en perder su tiempo. Te lo voy a decir de la forma más amable posible, perder su puto tiempo. El lenguaje corporal solamente abarca dos cosas que son clave. ¿Por qué? ¿Qué es el lenguaje corporal? Básicamente, primero el lenguaje corporal es lo que haces tú cuando tú actúas con alguien, ¿sabes? En una interacción social, ese es tu lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal es como tú hablas con el cuerpo, ¿ok? Con las manos, con, digamos, los hombros, lo que tú haces cuando estás quieto. Eso es el lenguaje corporal. Mucha gente habla de que el lenguaje corporal y que hay que tener un lenguaje corporal confiado. Come los huevos. El lenguaje corporal confiado no existe. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes afuera, perdón, es la demostración de lo que tienes adentro. Si adentro tú no eres confiado, tu lenguaje corporal no será confiado. Y aunque estés buscando todo el tiempo consejo de cómo ser más confiado y tener un lenguaje corporal más confiado, nunca vas a ser bueno siendo confiado y teniendo un lenguaje corporal confiado porque no te va a salir naturalmente. El lenguaje corporal siempre te saldrá naturalmente cuando mejores tu confianza. Gracias a Dios, este curso también tiene la parte de la confianza para que tú mejores tu confianza y te veas más confiado y tengas un buen lenguaje corporal. Ahora, no es importante, no tienes que enfocarte en el lenguaje corporal, eso nos chupa un huevo a todos. Lo importante es dos cosas el lenguaje corporal a la hora de hablar con personas. El lenguaje corporal cuando estás hablando con una persona importa muchísimo porque cuando una persona te ve, no solo está mirando tú como qué cosas dices con la boca, sino también qué dices con las manos, con el cuerpo. Eso es clave, ¿ok? Si tu lenguaje corporal puede ser cerrado o abierto, ¿ok? Y el de las personas con las que tú hablas puede ser cerrado o puede ser abierto, ¿está bien? Cuando tú tienes un lenguaje corporal cerrado y estás cerrado a las personas y literalmente estás así y estás tímido, así hablando todo raro, obviamente las personas no van a querer hablar contigo, las personas van a tener conversaciones secas contigo y vas a tener una conversación de mierda, básicamente. Cuando tú estás con un lenguaje corporal abierto, esa es la mejor forma para hablar con una persona, pero es inconsciente. Lo que te digo, el lenguaje corporal abierto, el lenguaje corporal de alguien confiado, es algo que tú lo haces inconscientemente desde lo que tienes acá adentro, en la confianza. Entonces ahora no nos preocupemos por el lenguaje corporal confiado, porque esto no importa. Después preocúpate por la confianza cuando estés en la sección de la confianza. Ahora lo que quiero que tengas en la cabeza es que el lenguaje corporal, cuando tú hablas con una persona, es lo más importante. Porque ahí es cuando entiendes un poco la inteligencia social. Cuando tú hablas con una persona, para saber cuándo hablarle, tienes que mirar su lenguaje corporal. ¿Ok? Esto no es tan necesario, pero eso te ayudará a que no te sientas como una mierda cuando hables con una persona. Cuando tú estás con una persona y ves que tiene un lenguaje corporal cerrado, que está con las piernas cerradas, que está mirando para otro lado, o con el cuerpo literal mirando para otro lado y solo te está mirando así, esa persona no es para hablar. ¿Ok? Pero si tiene un lenguaje corporal abierto y esa persona es bastante social, esa persona es carismática, esa persona literalmente te está mirando a ti con los pies, hermano, esa persona es para hablarle y vas a tener una buena conversación con esa persona. Cuando tú estés mejorando tus habilidades sociales, siempre ten en cuenta el lenguaje corporal de la otra persona, porque y tuyo, si está cerrado, cagada, hermano. Si está abierto, clave, y eso es lo importante. Pero si el lenguaje corporal de la otra persona es cerrado, intenta evitar hablar con esa persona y vete de una, hermano.
Porque esa persona no quiere hablar contigo y seguramente vas a tener una conversación forzada y una conversación de mierda. Solo habla con las personas que tienen un lenguaje corporal abierto. Y eso lo ves simplemente con los pies. Cuando una persona está apuntando con los pies hacia ti, o sea, va a hacer la demostración acá. Cuando digamos, estos son los zapatos, ¿viste? Cuando una persona te está apuntando con los pies a ti, eso es una buena señal de que quiere hablar contigo y está predispuesta a hablar contigo. Pero si una persona tiene los pies, por ejemplo, mirando para otro lado, eso significa que no quiere hablar contigo. Entonces no debes practicar tus habilidades sociales y no debes hablar con ese tipo de personas. O si lo haces, ten en cuenta que su lenguaje corporal es cerrado y esa persona no quiere hablar contigo. Eso es lo único que necesitas saber del lenguaje corporal porque no tiene más profundidad. No importa si la persona habla así, la persona habla con las manos, no importa. Todo lo vas descubriendo mientras vas mejorando tus habilidades sociales, hablando, interactuando con personas, con tu inteligencia social y mientras vas mejorando tu confianza. No te puedas sobrepensar mucho en el lenguaje corporal porque eso te quita el momento presente y te hace verte más raro socialmente. Mientras tú más aparentas ser confiado con tu lenguaje corporal, más gay te ves y más raro te ves socialmente, hermano. Simplemente mejora tu confianza, más adelante vas a saber cómo es y entiende que cuando una persona está abierta en su lenguaje corporal, va a querer hablar contigo y cuando una persona tiene el lenguaje corporal cerrado, no va a querer hablar contigo y la conversación va a ser más complicada. Hablemos ahora del interés, ¿ok? El interés por los demás. Este es uno de los consejos más grandes que te van a ayudar con todas tus putas interacciones sociales. ¿Está bien? El interés. ¿Qué mierda es el interés? Básicamente que tú estés interesado por la otra persona, ¿ok? Que tú genuinamente quieras escuchar a la otra persona. Las personas aman que tú tengas interés por ellos. Y en las conversaciones siempre van a fluir, las conversaciones siempre van a fluir cuando tú tienes interés por los demás, ¿ok? Siempre que tú estés en una conversación con una persona, hablando con una persona, ¿ok? Aquí están hablando. Lo más importante en esa conversación es que tú te calles la puta boca. No digas ni una sola palabra. Más adelante te explicaré esto en otro módulo. Pero literalmente lo único que importa es que tú simplemente te calles con tus cosas, con tu vida, con tus historias. No me importa lo que tú quieras hablar, ¿ok? Lo que tienes que hacer es que la otra persona hable más. Cuando la otra persona es la que más y más y más y más y habla, ¿m? Es cuando esa persona siente que disfruta una conversación contigo porque las personas aman hablar de sí mismas, ¿sí? Si tú quieres ser bueno en una conversación, quieres tener unas buenas habilidades sociales, lo que tienes que hacer es entender que las personas quieren escucharse a sí mismas, quieren escucharse que tú muestres interés por lo que a ellos les gusta, ¿sí? Muestres interés por su vida y ellos hablen de eso, más nada. Quiero ponerte esta analogía. Esto lo saqué de un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, es muy básico ese libro, pero este libro literalmente da la analogía de que si tú estás, por ejemplo, acá pescando, tienes acá la caña de pescar, tuki, y acá hay peces. ¿Tú qué usas de carnada para pescar? ¿Tú utilizas algo que a ti te guste o tú utilizas algo que le gusta a los peces? Si a ti te gusta, por ejemplo, yo qué sé, la pizza, hermano, ¿sí? ¿Tú vas a poner en el puto anzuelo una pizza para que los peces la agarren y quieran estar, digamos, en eso? ¿En la caña? No. Si tú pones algo que le gustan a los peces pero no te gustan a ti, los peces van a llegar y van a comer del anzuelo. Cuando tú estás en una conversación con una persona, ¿ok? Tú no hables de ti, habla solamente de los demás porque eso es lo que les importa a los demás y la conversación va a fluir muchísimo, ¿ok? Cuando tú muestras interés por las demás personas, cuando tú muestras interés por el que estás hablando, esa persona se va a sentir bien hablando contigo y la conversación va a durar mucho. ¿Por qué? Porque tú vas a estar interesado y vas a estar haciendo preguntas en lo que la persona, digamos, esté hablando, ¿ok? Eso es lo importante. Haz que la otra persona hable más. ¿Está bien? Si la otra persona habla más, ganaste la puta conversación y eres un crack conversando. Ahora, ¿cómo puedes tener interés por la otra persona? Porque sé que no es fácil tener interés por las otras personas y siempre vas a querer también hablar incluso tú, porque lo que te digo, las personas aman hablar de sí mismas y tú también vas a querer hablar de ti mismo. ¿Cómo carajo vas a tener interés por la otra persona? ¿Cómo vas a querer saber más de él y cómo vas a hacer que esa persona hable más? Más adelante te voy a explicar un poco sobre qué hacer en una conversación, cómo hablar en una conversación, las preguntas y todo esto. Pero ahora quiero que simplemente sepas que el interés es lo más importante, hacer que esa persona sea la que hable más y
que tú te intereses por esa persona es lo más importante también. Pero la única forma para hacerlo es que tú pienses que la persona con la que estás hablando es un puto famoso. Imagina que tú estás hablando, ¿ok? Con Messi, con Cristiano Ronaldo. Si tú estuvieras hablando con Messi, con Cristiano Ronaldo, hermano, tu interés por esa persona sería brutal. O sea, estarías muy interesado por lo que le pasa en su vida, por lo que le pasó, por lo que hizo hoy, por pa. Siempre vas a estar interesado por una persona famosa. Entonces, la próxima vez que vayas a hablar con una persona, piensa que es un famoso. Piensa que pon como si fuera una persona famosa. Y cuando tú ves que, o tú te pones en la cabeza que la persona con la que estás hablando es alguien famoso, imagínalo, solo ponte en la cabeza, vas a querer saber más de esa persona y vas a hacer que esa persona hable más y vas a mostrar más interés en esa persona. ¿Ok? Eso es algo clave para ser bueno en una puta conversación, hermano. Tenlo en la cabeza, toma más interés por la otra persona y haz que esa persona hable muchísimo más. Ahora vamos a hablar un poco sobre las conversaciones y cómo mierda vas a tener una conversación con una persona. Ahora sí vamos con lo importante, hermano, cómo tener una conversación con una persona y qué hacer en una puta conversación. Te voy a explicar esto de una forma bastante simple, con una fórmula que yo mismo inventé, que saqué bastante información y que la diseñé para que sea más fácil para ti y más fácil para usar en mi vida y en tu vida. ¿Qué hacer en una conversación? ¿Cómo mierda tener una conversación con una persona? Te voy a explicar acá mismo. Cuando tú hablas con una persona, hay tres momentos en la conversación. Un momento de pregunta, un momento de respuesta y un momento de opinión. ¿Ok? Estos son los tres momentos de una conversación que se deberían repetir todo el puto tiempo. Como ya te expliqué anteriormente, necesitas hablar, hacer que la otra persona hable más, necesitas tener interés por la otra persona. ¿Está bien? Y cuando tú tienes interés por la otra persona y tienes que hacer que la otra persona hable más, las conversaciones funcionan así. Esta persona es el famoso, ¿ok? Ya te dije, es la persona por la que tienes que tener interés. Ahora tú lo que tienes que hacer es hacer putas preguntas para que esa persona hable más y obviamente que no parezca una puta entrevista. ¿Cómo hacemos esa mierda? Aquí está la fórmula. Lo primero que tienes que hacer en una conversación, ya te expliqué, hace que la otra persona hable más. Entonces, pregunta. Uy, ¿qué quité? Pregunta. Lo primero, pregunta. Después, la persona va a responder. Y cuando esa persona responda, tú tienes que opinar. Esa es la clave. Porque muchas personas en una conversación lo que hacen es preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Y la gente se siente como una puta entrevista porque no, o sea, no se siente como una conversación. Lo que tú tienes que hacer en las conversaciones es, primero, preguntar. Segundo, tienes que opinar. Y aquí entra un poco el carisma, que eso lo verás más adelante, pero tienes que opinar, ya sea de una forma chistosa, ya sea de algo de tu vida, pero tienes que opinar. La tercera cosa que vas a hacer después de opinar es otra vez repetir el ciclo. Preguntar, no más. Redirigir todo a esa persona para que hable y hable y hable. Siempre tienes que hacer eso. Pregunta, opina y vuelve a preguntar. Ya está. No hay más nada. Literal. Eso es lo que tienes que hacer en una conversación y eso es una conversación. Una pregunta que tú haces, la respuesta de esa persona, tu opinión de esa respuesta, cuentas algo de tu vida y preguntas. Otra vez. Ya está. Y vuelves a repetir ese ciclo. Preguntas, la persona responde, opinas y vuelves a preguntar. Esa es una puta conversación y eso es como debes tener una conversación con una persona. Cuando tú estés hablando, lo más clave para hablar con una persona es preguntar. Pero ahí está el truco. Ahí está, digamos, la trampa. Cuando yo te digo que tienes que preguntar, ¿sí? Ahí es el primer momento en el que las personas se quedan sin temas de conversación. Aunque hayan preguntas y esto, es cuando la gente se queda sin temas de conversación. Más adelante te voy a explicar cómo carajo tener temas de conversación infinitos, pero literalmente lo único que tienes que hacer para tener una conversación, como te dije, interesarte por la otra persona, preguntar, y cuando tú te interesas por la otra persona, ¿sí? Cuando esta persona es un famoso, vas a tener muchas más preguntas y ahí vas a tener tus temas de conversación, pero el problema es cuando tú haces preguntas que la persona no puede responder, ¿ok?
Si tú haces preguntas de sí y no, ¿cómo mierda vas a opinar? Yo qué sé. eh, ¿Tienes perro? Sí. Ah, ok. Tremendo. ¿Cómo carajo no te vas a quedar sin tema de conversación si lo único que haces es preguntar preguntas de sí y no? Las preguntas que tú tienes que hacer cuando tú vayas a hablar con una persona siempre tienen que ser preguntas abiertas. Preguntas que la persona se tome el tiempo de pensar, se tome el tiempo de responder y que sea una conversación, o sea, sea una respuesta larga, para que en esa respuesta larga tú agarres las cosas para que tú puedas preguntar de algo de lo que esa persona respondió. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico para que tú, digamos, tengas idea de cómo funciona esto. Esto es algo que yo hice una vez. Me imagina que estás en un parque, ¿ok? Digamos, acá un parque, tuki, tuki, tuki. Estás acá. Imagina que ves una señora que tiene un perro. ¿Ok? Ahora, tú te le acercas, pum, vas a tener una conversación con esa señora. ¿Y qué hace después? Le hablas, te le acercas, le dices, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Ahora, ¿qué le preguntas? Primero, ya tienes en la cabeza que es una persona famosa, tienes que interesarte por esa persona, tienes que hacer que esa persona hable de más, ¿ok? Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Preguntar. Entonces, una pregunta. La pregunta sería, yo qué sé, señora, ¿usted sabe si es muy caro tener un perro? Entonces la señora te va a responder, ah, no, sí, sí, el tener un perro es muy caro, pero si tienes la plata, realmente vale mucho la pena. Entonces ahí opinas y le dices, no, mi señora, es que realmente mis papás van a comprar un perro y mierda, y he estado pensando mucho porque me dicen que me voy a quedar pobre. Una opinión. Rediriges la pregunta. Otra vez preguntas. Ahora le preguntas, yo qué sé, señora, usted ¿cómo le ha ido con su perro? ¿Hace cuánto lo tiene? No, yo lo tengo hace mucho. Hermano, cuando tú empiezas a hacer este ciclo de preguntas, opinas, preguntas y opinas, preguntas y opinas, la conversación se siente brutal. Siempre y cuando tú opines. Si tú no opinas, la conversación será una entrevista. ¿Ok? Ahí está el ejemplo. Preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Ahora te voy a seguir con el ejemplo, pero con una pregunta cerrada. Ahora imagina que estás con la señora y entonces la señora está ahí, tú y con el perro. Te le acercas, hola señora, ¿cómo está? Hola, bien, todo bien. Le dices, no, señora, ese es su perro, el que está ahí, digamos que no lo tiene ahí. Señora, ese es su perro de allá? Sí, ¿qué vas a decir? Señora, no sé, eh, ¿le gusta tener perros? Sí, hermano, sí, no. ¿Cómo mierda vas a opinar de eso? No puedes opinar de esa mierda y te vas a quedar tarde o temprano sin tema de conversación porque la respuesta de esta persona van a ser muy lentas, ¿sí? Van a ser muy cortas y no vas a tener opiniones, no vas a tener más preguntas para hacer, mientras que si la señora tiene una respuesta larga con preguntas abiertas, vas a tener más temas de conversación y vas a tener más preguntas. Esa es la clave siempre para las conversaciones. Recuerda, pregunta, opina. Mierda, ese 13 estuvo muy raro. Y vuelve a preguntar. Ya está. Ya sabes cuál es la clave para las conversaciones. Haz que la persona hable más. Interésate para seguir preguntando cosas. Y mierda, esa persona va a querer estar contigo y le va a gustar tener una conversación contigo porque le pones interés de estar con esa persona. Y haz putas preguntas, hermano. Esa es la clave para las conversaciones. Eso es una conversación. Hablemos de los temas de conversación. ¿Ok? ¿Cómo carajo tener temas de conversación infinitos con una persona? Te voy a explicar bastante sencillo esto, porque ya sabes que para tener temas de conversación siempre es preguntar, opinar, pero ¿de qué carajo vas a preguntar? ¿Ok? Ya sabes que tienes que preguntar, pero ¿cómo carajo, o sea, de qué mierda tienes que hablar? ¿De qué mierda vas a hablar? ¿Ok? Todos los hábitos que tú haces, como los videojuegos, yo qué sé, o sea que los más videojuegos, el celular, TikTok, el porno, todo esto, hace que tu cabeza esté todo el tiempo con pensamientos de mierda. Hace que todo el tiempo tu cabeza esté llena de puros pensamientos de mierda, ¿ok? Y también de pensamientos en general.
Tu cabeza es esta y está lleno de esta mierda o de otras cosas que carajo hice. Y esto lo que hace, ok, este es tu cerebro, digamos que este es tu cerebro, pa. Y esto lo que hace es que te quedes en blanco. Yo cuando era tímido, yo también me quedaba en blanco en una conversación, siempre que estaba con una persona acá, le preguntaba algo, esa persona me respondía, me quedaba en blanco, no sabía qué carajo preguntar. Entonces te voy a responder de qué mierda vas a preguntar, de qué mierda vas a hablar en las conversaciones y cómo sacar más preguntas. Uno ya sabes que para sacar más preguntas depende de las respuestas, ¿ok? De las personas que tú les preguntes. Cuando una persona opina, cuando una persona responde lo que tú le preguntas, da una respuesta larga que puedes encontrar ahí un fragmento que te haga recordar, ¿sí? ¿Cómo carajo, digamos, qué otra pregunta puedes hacer? ¿Sí? Y eso es una de las formas para hacerlo que ya te expliqué antes, pero para que tú te des cuenta de eso y para la siguiente forma, tienes que tener presencia. La presencia es estar concentrado básicamente en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Esa es la presencia. Presencia. La presencia se mejora de muchas formas, meditando, estando más concentrado, ¿ok? Dejando de consumir tantos reels, tantos TikToks. Y eso te va a ayudar a que estés concentrado en lo que está pasando aquí y ahora. Cuando tú estás concentrado en la otra persona y lo que está diciendo la otra persona, vas a tener más temas de conversación y eso es un tema que hablaremos más adelante. Pero cuando tú escuchas a la otra persona bien y cuando tú entiendes lo que la persona te responde, vas a encontrar esos fragmentos que te van a hacer tener más temas de conversación y o vas a empezar a hablar de lo que está a tu alrededor. Ya te di el ejemplo del parque, hermano. Cuando tú ves una persona y ves que tiene un puto perro, háblale del perro, háblale del sector en el que están, háblale de los árboles, háblale de la calle. La presencia es el mejor truco para tener temas de conversaciones infinitos, porque cuando tú estás en un lugar, tienes tantas cosas de que hablar, la mesa, la silla, el cielo, yo qué sé, el clima. Hay muchas cosas de qué mierda hablar en un lugar que cuando tú te encuentras una persona en la calle y puedes hablar con esa persona, puedes hablar de infinidad de cosas y más las respuestas de esa persona puedes opinar y puedes tener una conversación larguísima. ¿Está bien? Así es la forma para tener conversaciones con personas simplemente estando concentrado en el aquí y en el ahora. Obviamente, como yo te dije anteriormente, tienes que hacer preguntas abiertas para que la persona responda bien. Y uno de los consejos para esto, ¿sí?, es que simplemente empieces a hacer preguntas con estas simples palabras al inicio. ¿Cómo? ¿Cuál era la otra? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Estas preguntas son las que, este tipo de preguntas con estos inicios, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te va con esto? ¿Cómo esto? ¿Cuándo hiciste esto? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Perdón, ¿por qué? Cuando tú haces preguntas con estas tres, que te la voy a dejar acá abajito, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Son preguntas que te van a hacer permitir que la otra persona hable y responda de una manera larga, que puedas tener temas para, o sea, puedas seguir haciendo preguntas, ¿ok? Ahí está el hecho, ahí está lo único que tienes que hacer en una conversación: preguntar, responder, opinar, volver a preguntar, agarrar cosas del ambiente, de la presencia, de lo que está pasando en el aquí y ahora, de la respuesta de la persona y seguir preguntando infinitamente. Ya está. Ahora, ¿cuál es el problema? Te vas a quedar sin temas de conversación. Tarde o temprano, o sea, no va a ser tan literal que vas a tener temas de conversación infinito, porque va a llegar un punto en el que literalmente la persona se va a cansar de responderte y va a cambiar su lenguaje corporal, te va a dar para otro lado los pies, y va a ser una mierda la conversación y ya la vas a querer terminar. O te vas a quedar en blanco, vas a quedarte sin temas de conversación. Y ahí está el silencio incómodo que siempre pasa y el silencio que mucha gente le tiene miedo de tener. Y te voy a enseñar a cómo mierda puedes dejar de tener silencios incómodos en el siguiente modo. Vamos a hablar un poco de cómo carajo dejar de tener silencios incómodos, que es la fórmula para tener conversaciones perfectas, ¿ok? Solamente necesitas esto para tener conversaciones perfectas. Ya sabes cómo tener la conversación, qué hacer en una conversación. Ahora, ¿qué mierda vas a hacer cuando te quedes sin temas de conversación? Ahí está la fórmula, la siguiente fórmula,
para tener una conversación perfecta. Las 3 F en inglés, en español no sé cómo sería, no me voy a poner a pensar en esa mierda, pero bueno, las 3 Fs es la fórmula para la conversación perfecta. Y es lo que te hará tener temas de conversación, o bueno, no temas de conversación infinitos, sino no tener silencios incómodos nunca, ser agradable y poder tener una buena conversación, básicamente una conversación perfecta. ¿Cuál es la primera F? En inglés, funny. Funny es gracioso, entonces pongámosle G en español. Funny. Segunda F, ¿cuál es? Fast. Rápido, o sea, una R. FR. GR. La última, friendly, que es amigable. Entonces, digámosle GRA. esa es la fórmula perfecta para las conversaciones, el GRA. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, funny. Una conversación graciosa. Para que tú tengas una conversación graciosa, no voy a subir todas las 70 páginas que hice, ya sabes que las conversaciones es de preguntar, después de la respuesta de la persona, después tu opinión y después otra vez preguntar. Y ese es el ciclo que se debe repetir, ¿ok? Ahora, una conversación perfecta tiene que ser graciosa. Más adelante te explicaré cómo ser gracioso, también está el módulo, no te preocupes. Pero tu opinión tiene que ser graciosa. Siempre tiene que ser graciosa, hermano. O bueno, intentar ser graciosa. No siempre le vas a sacar la carcajada a la persona. Tienes que tener una respuesta graciosa, pero tienes que tener esto para que la conversación no se sienta muy apagada. Y si lo vas a hacer con una mujer, hermano, esto es lo más importante, chavo. Pero bueno, estamos hablando en general. Tu conversación tiene que ser graciosa en tu opinión. Uy, opinión, ya. Siempre tiene que ser graciosa. ¿Ok? Vámonos la G. La segunda F para las conversaciones. Bueno, pongámosle la tercera, porque la F la vamos a dejar. La segunda, la R, la vamos a dejar para el final. La A de amigable. La última F. ¿Ok? Tienes que ser amigable en las conversaciones. Tienes que tener un gran carisma. Más adelante te explicaré cómo tener un gran carisma. Pero esto lo tienes que hacer para que la persona se sienta bien teniendo una conversación contigo y sea una conversación agradable. No solo eres gracioso de primeras, sino también cuando estés hablando con una persona, ¿ok? Bueno, esto no parece una persona, pero es una persona. Cuando estés hablando con una persona, la conversación tiene que ser amigable, tiene que ser alegre, tiene que ser graciosa y tienes que transmitir unas buenas vibras. No solo por tu apariencia, porque tu apariencia importa mucho a la hora de hablar con una persona, sino también porque la forma en que tú dices las cosas no las puedes decir de una forma rápida, de una forma apresurada, ni de una forma seria. Tiene que ser una conversación amable, tiene que ser una conversación respetuosa y también graciosa. Ahora, la última F, que es la de los silencios incómodos, es la de el fast, o sea, el rápido. Para que tú tengas una conversación perfecta, tienes que terminarla. No vas a tener una conversación infinita, tienes que terminar la conversación. Y te voy a hacer una gráfica ahora mismo. Esta es la gráfica del disfrute de la persona con la que estás hablando. Estás siendo gracioso, estás siendo amigable y estás teniendo una gran conversación. Esto sube. Cae. Empieza a caer. Ya te estás quedando sin temas de conversación, ya no da risa, ya la persona se acostumbró a ti y está cansada de responderte, el lenguaje corporal cambia, están viendo los pies para otro lado, y empieza a bajar. Empieza a bajar y cae la conversación. Ya se responden sí y no, ya la conversación se vuelve una mierda. Mucha gente termina la conversación acá. ¡Pum! Error. Cuando tú terminas la conversación acá, la persona cuando tú la terminas es cuando ya literal te quedas en un silencio incómodo, te quedas en blanco y ya no sabes qué decir. Y ese es el error más grande, porque la persona ahora te va a ver como la persona social, la persona rara porque te quedaste sin qué decir, y te vas a ver mal teniendo la conversación. Y las personas siempre van a recordar lo último, la última parte de la conversación. Y si tu última parte de la conversación es algo de mierda, algo cringe que hiciste, la cagaste, hermano. Vas a tener una conversación de mierda y cuando salgas te vas a sentir como una mierda. El mejor momento para tener una conversación para terminar una conversación es acá. Por eso esta parte, fast, rápido.
Cuando tú tienes una conversación con una persona, estás pasando un gran momento, justamente cuando estás pasando un gran momento, antes de que te quedes sin temas de conversación, cuando estás siendo gracioso, cuando estás opinando, cuando la otra persona se está riendo, corta la conversación. Ah, listo, muchas gracias, me tengo que ir. O, no, mierda, me tengo que ir al baño. Adiós, nos vemos. Listo, muchas gracias. Terminas la conversación en el mejor momento. No solo las personas te van a recordar como una persona carismática, una mejor persona, te van a ver como una persona más social, sino también te vas a sentir mejor, vas a ganar más experiencia y mejor experiencia. Bueno, no mejor experiencia, eso después te lo explicaré. Pero vas a sentirte mejor, vas a tener esta retroalimentación positiva que te va a hacer que sigas teniendo conversación y que se te suba el ánimo muchísimo y la otra persona te vea como alguien social, hermano, y eso es lo que tú quieres. La mejor parte para terminar la conversación es cuando seas muy gracioso. Y por eso tienes que ser rápido. La fórmula perfecta para tener conversaciones buenas es ser gracioso, ser rápido en las conversaciones para terminarla justo en ese momento cuando estés pasando un gran momento y ser amigable. Ya está. No necesitas nada más. Ese es el GRA. El FFF es lo único que necesitas para tener una conversación perfecta. Ya estás hablando con personas, ya sabes qué hacer en una conversación, le tienes que darle todo el interés a esa persona y tener esto. Un pro tip secreto que te voy a dar es que las conversaciones siempre, para que seas amigable y para que la otra persona sienta que estás interesado por ella, no solo es el truco de ver a la otra persona como, ¿sabes? Como alguien famoso, sino también siempre en las conversaciones intenta hablar de tú. Habla de tú. ¿Qué quiero decir con esto? Quita la palabra yo. Quita la palabra a mí. ¿Ok? Quita todo esto. Lo que tienes que hacer es empezar. Yo creo que en un ejemplo anterior la medio cagué. Pero no importa. Esto es un pro tip que te va a ayudar a tener una conversación agradable. A veces obviamente vas a tener que decir yo, mí, para ser gracioso, yo qué sé. Pero intenta siempre en una conversación hablar de tú, tus cosas, tuyo, ¿sí? Estás interesado, tú, hacer a la otra persona sentir importante para que seas agradable, ¿ok? Para que seas amigable. Esa es la clave para las conversaciones. Ya tienes todo lo que necesitas para tener unas conversaciones perfectas. Contacto visual, increíble. Si no tienes contacto visual, cagada. ¿Qué hacer en una conversación? Cómo tener temas de conversación, cómo tener la fórmula de las conversaciones, pregunta, respuesta, opina, vuelve a preguntar. Y las 3 Fs de ser gracioso, ser rápido y ser amigable. Tienes todo, hermano. En el siguiente módulo te voy a enseñar a cómo mierda puedes aplicar todo esto para mejorar. Ya tienes todos los datos, ¿ok? Ya tienes toda la teoría en general de cómo mierda puedes dejar de ser tímido, entre comillas. Pero ahora, ¿cómo mierda lo vas a aplicar? ¿Cómo mierda vas a mejorar poco a poco? Eso es lo que vamos a cubrir en la siguiente sección.